Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa, como de costumbre, lleno, cargado de bendiciones para ti, hermano, para ti, hermana. Y si realmente tú deseas, esas bendiciones van a ser tuyas. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Te ama más de lo que tú puedes imaginar, de lo que tú puedes pensar. Dios te tiene grabado en la palma de su mano y te dice: hijo mío, hija mía, yo estoy contigo. Y en tu momento de necesidad, en tu momento de dolor, es cuando yo más cerca estoy de ti. Vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas, bendito sea Dios. Pero antes de hacer absolutamente nada, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto, perdón, en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos a la presencia del Señor, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre amoroso, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, Padre, porque tanto nos amas que lo diste todo. Diste a tu propio Hijo, Señor, hasta el punto de ser clavado en una cruz en el Calvario. Así nos amas, Señor. Si comprendiéramos esta realidad, si estuviéramos conscientes, Señor, de que somos amados por ti, de que somos supremamente importantes para ti, Señor, tal vez dejaríamos un poco nuestras depresiones, nuestras preocupaciones, nuestros momentos de sentirnos basura, que no podemos hacer nada bien hecho, que estamos atados a ciertos vicios o ciertos pecados de los cuales no podemos salir. Señor, comprenderíamos que con tu amor, con tu fuerza, con tu poder en nosotros podemos, y de hecho tú quieres que seamos libres, Señor, para poder abrazar a ese que nos ha dado la vida, que nos ha levantado de nuestras miserias, que nos ha restaurado en todo el sentido de la palabra, la dignidad que hemos perdido a consecuencia del pecado, ese que es Jesucristo. Padre Todopoderoso, gracias por la presencia de Jesús. Gracias, oh Dios, porque no estamos solos. Él nos ha prometido no dejarnos huérfanos, Señor. Y en esos momentos de mayor necesidad, el hacernos conciencia de que Él está con nosotros. Y si tú estás con nosotros, si Dios está con nosotros, si Dios está a nuestro lado, si Dios está en nosotros, entonces, como dice San Pablo, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Todo lo podemos en ti que nos fortalece. Bendice, Señor, a este hijo tan amado por ti. Sánalo, Señor, restáuralo, Señor. Quítale, Señor, todas esas actitudes negativas, pesimistas, Señor, que le hacen sentir que ya nada puede. Señor, bendícelo en abundancia en este momento y que Él sienta en su corazón el deseo de levantarse de nuevo, Señor, de salir de su miseria, Señor, de soltar esas cadenas que le han atado por tanto tiempo y de declararse libre para gloria tuya, mi Dios. Bendice a esta hija que tú tanto amas, Señor. Restaura su confianza en ti, mi Dios. Ella que se siente triste, que se siente usada, que se siente manipulada, que se siente vencida, Señor. Dale, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo para que, llena de tu amor, Señor, llena de la plenitud de tu presencia, pueda, al igual que María, caminar en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino de la salvación, que al fin y al cabo es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendícela, Señor, bendice su hogar, bendice su familia, y que lejos de desfallecer, Señor, pueda de tu mano, Señor, sabiéndose amada por ti, saber que tiene una meta, un propósito en su vida, y que esa meta, ese propósito, eres tú, mi Dios. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor Jesús. Amén. Bendito sea, Señor. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, que constantemente nos están escribiendo, nos están llamando. No dejen de hacerlo, por favor. Sus llamadas, sus correspondencias, ya bien sea por correo electrónico o por correo normal, son de mucha, pero mucha importancia para nosotros, ya que usamos pues sus preguntas, sus comentarios, etcétera, para poder hacer este programa. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Quiero dar gracias a Dios por María Guadalupe de México, que pide por la conversión, sanación interior y liberación de todos los miembros de su familia. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia en abundancia. Y como dice el Señor Jesús, que a través de
tu ejemplo, a través del ejemplo de aquellos que quieren de verdad consagrarse al Señor Jesús y vivir según su santa voluntad, edificar la casa, la familia, sobre esa roca poderosa que es Cristo Jesús el Señor. Dayanara de Texas pide por sus necesidades espirituales y económicas que el Señor te bendiga a ti en abundancia y que así sea. Porfiria de San Diego pide por sus hijos Salvador, Victoriano y también por Guadalupe, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Quiero pedir por José Luis Guillén, que en estos momentos está siendo operado, está bajo tratamiento médico, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo libere de todo mal y que pueda regresar a su casa muy pronto para gloria a Dios y para bien de él y de su familia. Anónima de México felicita al Padre, muchísimas gracias, que lo ve desde hace años, qué bueno que estamos en sintonía desde hace tiempo. Además lo felicita por la altura con que contesta. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Y Sandra de Monterrey saluda al Padre, sigue su programa desde hace años, dice que Monterrey lo tiene adoptado. Qué bueno, me alegro muchísimo, que Dios nos bendiga a todos en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios les bendiga y supla sus necesidades en superabundancia. Y queremos decirles, hermanas y hermanos, perdón ustedes, que la única página oficial de este servidor en Facebook es facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre, eso nunca lo vamos a hacer. En estos días estamos celebrando una fiesta importantísima, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué significa eso? Pues el Sagrado Corazón es el símbolo de lo mucho que te ama Dios, de lo importante que tú eres para Dios. Ese Sagrado Corazón, esa imagen del Señor Jesús, el Sagrado Corazón, fue mostrado a Santa Margarita María Alacoque en 1673, más o menos, en Francia. Y el Señor le habló a ella de lo mucho que nos ama y de lo poco que nosotros lo amamos a Él. Y no es cierto, pues sí, claro que es cierto, definitivamente. Hay una historia muy hermosa de este señor que fue en una embarcación en el Océano Pacífico y llevaba a su hijo, y con su hijo llevaba un amigo del hijo que no creía en Dios y no quería nada que ver con Dios. Y el caso es que estuvieron pescando en el Pacífico cuando de pronto una terrible tempestad empieza a azotar todo el área y por supuesto pues la embarcación comienza a moverse de un lado para otro. Y eso hace que tanto el hijo de este señor como su amigo caigan al mar y las olas eran cada vez más altas. Y estos muchachos estaban ya a punto de ahogarse. Este hombre tenía una opción nada más, tirar la soga, pero se la tiraba a su hijo o se la tiraba al amigo de su hijo que no creía en Dios. Y tenía que tomar una decisión como que inmediata, porque si no los dos se iban a ahogar. Y dice la historia que lo que hace este papá es tirar la soga al amigo del hijo y le dice: hijo, tú conoces a Jesús, tú eres un hombre cristiano, pero este no. Así que es por eso, y perdóname, mi hijo, pero te amo, pero voy a tirar la soga a tu amigo que no conoce a Dios. Y dice que así lo hizo y lo salvó. Y un día este hombre estaba contando ese testimonio precisamente en una iglesia. Y ya era un viejito, contaba ese testimonio de cómo él había tenido que tomar una decisión para salvar o a su hijo o al amigo de su hijo. Y un joven se levanta en medio de la congregación y le dice: yo lo siento mucho, pero yo no creo esa historia. Yo no creo que ningún padre haría eso por su hijo, matarlo o dejarlo morir para salvar la vida de uno que ni es conocido de ese hombre. Y en ese momento se levanta el sacerdote y le dice: esa historia es verídica, porque eso de lo cual está hablando este hombre me pasó a mí, porque yo era el amigo del hijo de este señor. Y dice el anciano entonces: si yo pude amar a este joven
que no conocía y dar a mi único hijo para que él pudiera vivir. Y aquí está él como sacerdote. ¿Cuánto más no haría Dios por ti y por todos nosotros? Dios nos ha amado tanto que dio a su único hijo. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, porque Dios es amor. Dios es amor. Y Dios estuvo dispuesto a darlo todo a su hijo, para que en una cruz en el Calvario lo diera todo, para que tú no mueras, para que no vayas al infierno, pero para que tengas de Dios vida y salvación eterna. Aquella congregación quedó sin habla y lágrimas salían de los ojos de muchos, porque en realidad no nos damos cuenta de lo mucho que Dios nos ama y de lo mucho que Dios quiere que le amemos para que en Él encontremos la salvación y la vida eterna. En el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45, la palabra de Dios nos habla de este leproso que un día se acerca a Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, tú puedes curarme. Esos somos todos nosotros, hermanos, que de una forma u otra somos leprosos porque hemos pecado y nos hemos apartado de Dios. Nos hemos ensuciado. Hemos aplastado nuestra dignidad como hijos de Dios. Y muchas veces nos hemos ido tan lejos de Dios que ni creemos en Él. Pero Dios en su infinito amor nunca se aparta de nosotros. No era casualidad que Jesús estuviera cerca de aquel leproso cuando el leproso le pide de rodillas que por favor, si él quiere, que lo sane. Y Jesús, dice la palabra de Dios, le dijo al leproso: yo sí quiero que sanes. Y extendió su mano y lo tocó. Esto para un judío es inaceptable, imposible de creer. Porque una persona limpia, cuando tocaba a un leproso, inmediatamente, de acuerdo al pensar judío, la persona limpia quedaba sucia, quedaba enferma, quedaba leprosa. Pero sin embargo nos dice la palabra de Dios que Jesús vino a este mundo y se hizo uno como nosotros en todo menos en el pecado. ¿Para qué? Para sacarte a ti, sacarme a mí de las mismas garras del maligno, para limpiarnos de nuestros pecados y darnos la oportunidad, aleluya, de un nuevo comienzo. Un comienzo en el camino de la vida, un comienzo en el camino de la victoria, un comienzo en el camino de la santidad. Dios Padre dio a su único Hijo. Y no solamente extendiendo una soga a ti y a mí, pero la soga fue el mismo Jesucristo que muriendo en una cruz nos ha levantado a todos, si queremos, para que caminemos en el camino de la vida, en el camino de la esperanza, en el camino de la victoria, que es el mismo Jesús. Así te ama Dios a ti, hermano, hermana. Y lo único que te pide en ese corazón divino, en ese sagrado corazón, es que tú llegues a amarle a Él, si así lo deseas, con la misma intensidad y con la misma fuerza con que Él te ama a ti, para que a través de ti otros creen en Él y al igual que tú, vengan a los pies de Cristo Jesús y tengan de Jesús, bendito sea Dios, salvación y vida eterna. El número para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabamos el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a César de Amarillo, Texas, en vía telefónica. César, ¿me escuchas? Claro que sí, Padre, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, bendecido, un poquito ronco, pero muy bien, bendito sea el Señor. Adelante, César, con tu pregunta, por favor. Te lo creo, sí, Padre. Bueno, mi pregunta es,
Yo quisiera saber en la Biblia en Sí. qué parte está la palabra Jehová, porque no la encuentro. Yo tampoco. ¿Cuál es la definición de esa palabra? O sea, ¿qué significa? Esa palabra está tomada de las 4 consonantes que se escribieron mucho después de que Dios le diera a Moisés su nombre. Si nosotros, perdón, vamos al libro del Éxodo en el capítulo 3, un momentito aquí, vamos al capítulo 3. Dice la palabra de Dios que Moisés tuvo una experiencia muy particular, muy especial de la presencia de Dios. Moisés tiene esa experiencia de Dios a través de una zarza que ardía y no se quemaba. Y dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, de nuevo en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14, que Dios, cuando Moisés le pregunta, ¿y quién me manda a liberar al pueblo de Egipto, al pueblo cautivo que estaba en Egipto, el pueblo de Israel, que estaba en Egipto? Dice que Dios le da un nombre y dice la palabra de Dios lo siguiente: Dios le dijo a Moisés, yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también le dirás Yahvé, que quiere decir yo soy, la palabra Yahvé, Y-A-V-E, es el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Desafortunadamente, la palabra Jehová es una mala interpretación de el nombre que Dios le da a Moisés. El problema es que cuando los escritores bíblicos escriben este pasaje, no podían pronunciar el nombre de Dios. Entonces realmente no se sabía cómo Dios había pronunciado su nombre. ¿Por qué? Porque para ellos era tan importante el nombre de Dios, era tan distante el nombre de Dios, que no lo podían repetir, no lo podían decir. Entonces, como en aquel entonces no habían vocales en el alfabeto hebreo, pues solamente se ponían las consonantes, y las consonantes serían Y-A-V-E, Y-A-V-E o W-E, y de ahí pues el nombre Yahweh o Yahvé, que quiere decir yo soy. Lo interesante de todo esto es que al fin y al cabo pues no importa si dices Yahweh, Yahvé o Jehová. Nosotros cristianos católicos decimos Yahweh o Yahvé, pero el Señor Jesús nos ha enseñado una palabra más hermosa todavía. Y la palabra que el Señor nos ha enseñado es Abba, que quiere decir papá o papito. Es decir, ya Dios no es distante. En Cristo Jesús, Dios es próximo. Dios está no solamente con nosotros, pero Dios está muy dentro de nosotros. Así que, benditos a Dios, yo creo, ojalá que esto te ayude, César, a entender un poquito más claro, pues, el concepto del nombre de Dios dado por el mismo Dios a Moisés. Así que, si esto es suficiente, vamos entonces al correo con la pregunta que está ya puesta. Adelante, por favor. Padre Pedro, por favor, ayúdeme con una inquietud. Soy divorciado y conocí a una mujer que es madre soltera. Ahora vivimos juntos. Ella nunca ha tenido esposo y yo me divorcié forzadamente porque la madre de mi hijo me fue infiel y ya no quería seguir casada conmigo. Ahora vivimos los 4 en mi casa, mi compañera, su hijo, mi hijo y yo. Por favor, guíeme con un consejo que venga de parte de Dios por medio de usted. Gracias por su atención, Franklin. Franklin, el Señor te bendice. Franklin, primero que todo, tú eres papá. Yo te felicito por tu deseo de hacer las cosas bien hechas. Tú eres papá. Y la pregunta que yo me haría siendo tú, Franklin, es ¿qué clase de ejemplo le quiero dar a mis hijos? ¿Qué clase de ejemplo le quiero dar a mis hijos? Si estás unido a es tu mujer, es decir, estás amancebado, estás en una relación no correcta con ella, entonces, ¿a qué clase de ejemplo le estás dando tú a los que vienen detrás de ti, tanto tu hijo como el hijo de ella? No hay ningún compromiso entre ustedes dos y por lo tanto, en el día menos pensado, cuando ustedes desean, tú puedes agarrar tu camino y ella puede agarrar su camino. Y delante de Dios no hay ningún compromiso que los ate y que les ayude a recapacitar y buscar la forma de unirse más completa y totalmente en el amor. Entonces,
yo comenzaría por ahí. ¿Qué hacer? Tú tienes un matrimonio anterior, que es el matrimonio que supuestamente es por la iglesia, pero acuérdate que el matrimonio tiene dos foros, es decir, el foro externo y el foro interno. El foro externo es la boda por la iglesia, los testigos, el sacerdote, etcétera, pero hay un foro interno que es la disposición con que ambos fueron al matrimonio y vivieron esa relación de amor que hace de un matrimonio un sacramento. Entonces es importante, yo siendo tú, iría a hablar con un sacerdote de tu confianza, tal vez el párroco de tu parroquia o un sacerdote amigo tuyo, para que te ayude a comenzar el proceso de nulidad de tu matrimonio. ¿Y qué significa eso? Que a través de este proceso la iglesia estudia tu matrimonio eclesiástico, y después de bastante consideración sobre el caso, la iglesia hace un fallo, o positivo o negativo. Dice, aquí hubo un sacramento, aquí hubo un matrimonio cristiano o no lo hubo. Y si la iglesia falla, es decir, diciendo que nunca hubo un matrimonio cristiano, nunca hubo un sacramento, tú eres libre de casarte. Sería la primera vez entonces que de verdad te casarías y con esta persona con quien vas a establecer tu vida y vas a tener una relación de acuerdo a la voluntad de Dios. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 y 18 al 20. En estos momentos tú no estás haciendo las cosas según la voluntad de Dios. Tú estás, como se dice desafortunadamente, estás fornicando, no estás en gracia de Dios. Estás cometiendo una falta grave, y no solamente porque no hay ningún vínculo entre ustedes que los una delante de Dios, pero más aún están dando mal ejemplo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 en adelante: huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Ustedes no tienen derecho en absoluto, y esto pues lo dice la palabra de Dios y lo confirma la iglesia, de estar unidos sexualmente. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene relaciones sexuales de ese tipo peca contra su propio cuerpo. Busca un sacerdote que te ayude, busca a alguien que te encamine para que puedas tú, con el favor de Dios, anular tu matrimonio, y si amas a esta persona de verdad, pues casarte con ella delante de la presencia de Dios, para que Él, es decir, el Señor, una la relación de ustedes dos y los una en el amor para siempre. Y de esa forma, mi hijo, le estarás dando a tus hijos el mejor de los ejemplos. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera que me aclare lo siguiente. ¿Es correcto que los fieles extiendan las manos como lo hace el sacerdote en distintos momentos de la misa? Esta pregunta surge a raíz de que un sacerdote que vino a mi pueblo dijo que esta era una manera de participar de la misa. Tiempo después llegó otro sacerdote y dijo que no debíamos hacerlo porque es un gesto propio del sacerdote que está representando a Cristo en ese momento. Me pregunto si no hay una única regla dentro de la iglesia por la cual deban regirse todos los sacerdotes para evitar confusión. Desde ya, muchas gracias y bendiciones. Josefina, desde Argentina. Josefina, el Señor te bendice. Pues sí hay una estructura bien delineada para que todos hagamos básicamente lo mismo. Claro, dentro de esa estructura hay cierta flexibilidad, pero hay una estructura a seguir. La Santa Misa se divide en dos partes principales. La primera parte es la liturgia de la palabra. La palabra liturgia significa celebración. La celebración de la palabra, en que nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, y como dice San Pablo, es a través de la prédica de la palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. Por eso es importante ir a misa no solamente todos los domingos, pero si es posible todos los días, para poder escuchar, digerir y poder vivir con la gracia de Dios la palabra de Dios. La otra celebración que es bien importante es la liturgia de la Eucaristía, es el prepararnos para recibir el pan de vida que es el mismo Cristo nuestro Señor. En la liturgia hay dos partes, es como una especie de diálogo. Una parte es el sacerdote, quien en nombre de toda la comunidad, en nombre de todo el pueblo de Dios, pues ora, ¿verdad? Y particularmente en el tiempo que se llama la consagración, comenzando con el prefacio y terminando con la doxología, que es por Cristo, con Él, en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda esa parte es el sacerdote única y exclusivamente quien lo debe hacer, no es el pueblo. El pueblo responde amén, es decir, el diálogo que le toca al pueblo es el estar de acuerdo con lo que ha orado el sacerdote, particularmente en el prefacio y en la oración eucarística. Entonces, eso de levantar las manos hacia el altar cuando el sacerdote está consagrando el pan y el vino, eso no es correcto. Debe ser solamente el sacerdote en el nombre del pueblo y en virtud de la presencia de Jesús en él, que el sacerdote pues transforma, o mejor dicho, Jesús en el sacerdote transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Ojalá que esto te haya ayudado. Que eso quiere decir que el sacerdote que ha venido últimamente, pues es el que está en lo correcto. Así que, pues, ojalá que eso sirva para algo. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿puede un católico ser juez en estos días, teniendo en cuenta Mateo 7, versículos del 1 al 5, Mateo 5, del 38 al 42, y Mateo 5:10, y que en muchos países el aborto, divorcio, matrimonio homosexual, eutanasia, etcétera, son legales? Estaba pensando en estudiar Derecho, pero no sé si concuerda con las enseñanzas de la Iglesia. Espero que pueda responderme. Sergio, de Murcia, España. Sergio, Dios te bendice. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Tienes que tener cuidado, y no solamente tú, pero todas las personas que de una forma u otra están estudiando Derecho, están estudiando leyes. ¿Por qué? Porque si quieres ser juez, pues entonces tienes que regirte por las leyes del país. Y en muchos países, pues sí, desafortunadamente, el matrimonio homosexual no solamente es permitido, pero es como que es parte del proceso del vínculo matrimonial. También, por ejemplo, la eutanasia, el aborto sobre todo, es no solamente permitido en muchos lugares desafortunadamente, pero también los jueces tienen que aceptar lo que las leyes dicen y ponerlas en práctica. Entonces, yo lo que haría, siendo tú, y te felicito por tus principios cristianos, es estudiar Derecho, estudiar leyes, pero para ser el mejor abogado que tú puedas ser, ¿sí? Para poder defender el derecho de los no nacidos, para poder defender el derecho de las personas que están en un proceso de muerte, o por lo menos están mortalmente heridos, y en vez de aplicar algún tipo de químico para que la persona muera más rápido, estar consciente de que la vida no nos pertenece a nosotros, la vida le pertenece a Dios. En la palabra de Dios hay muchos pasajes que nos hablan precisamente de eso, que la vida nuestra es propiedad de Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, vamos a ver por acá, dice la palabra de Dios que la vida es obra de Dios. La vida es obra de Dios. La vida no es obra nuestra. Que un hombre y una mujer se unan y tengan una criatura, ellos son colaboradores con Dios, pero Dios es el que da la vida, Dios es el que da el soplo de la vida, y la vida, la propiedad de la vida es exclusiva de Dios. La otra cosa que es importante es que siendo un abogado, pues tú puedes ayudar a cambiar las leyes y hacer que las leyes sean mucho más equitativas y sobre todo que ayuden a la comunidad a vivir de acuerdo a la moral, en el caso nuestro, en la moral cristiana. De nuevo, dos personas del mismo sexo que se casan, eso no es voluntad de Dios. Si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, por ejemplo, la palabra de Dios claramente nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, Génesis capítulo 2, versículo 28, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Es decir, Dios crea hombre y mujer. Dios no crea hombre y hombre para que los dos se unan y para que los dos puedan procrear. No se puede.
Es decir, es un acto en contra de la naturaleza. Es igual que dos mujeres que se unan, no pueden procrear, no tienen los mismos aparatos reproductivos y por lo tanto no puede haber una vida que nazca de esas dos personas. Entonces se hace todo tipo de situaciones que están en contra de los principios más básicos de Dios, que es, por ejemplo, tener hijos en un sistema in vitro, matar un montón de células vivientes para poder tener una que pueda ser fecunda. Es decir, eso está en contra totalmente de la iglesia porque volvemos a lo mismo, en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque la vida le pertenece a Dios y es exclusiva propiedad de Dios. No podemos matar al que no ha nacido todavía, no podemos matar a una persona que está enferma y además de eso no somos nadie para unir algo que Dios no, en su plan maravilloso de salvación, no pues quiso unir. Para eso nos hizo diferentes, con equipos diferentes, con cuerpos diferentes. Entonces, tengamos eso en mente, por favor, de nuevo. Ojalá que puedas ser abogado y que seas un buen abogado para defender principalmente lo que Dios pide de nosotros. Ojalá que así sea. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy en un gran dilema emocional que puede cambiar toda mi vida y no sé qué hacer. Pido de su ayuda para decidir qué puedo hacer para lograr la tranquilidad que por ahora me hace estar afligida. Soy una mujer que se enamoró de otra mujer ya hace muchos años, en los cuales siempre estuve para ella, incluso cuando ella no parecía sentir el amor inmenso que yo sí sentía por ella. El problema ahora es que mientras ella se apartó de mí y le dio más importancia a lo material antes que a los sentimientos, yo miré a alguien más que también me vio y me hizo sentir que podía ser feliz y que podía amar nuevamente. Padre, ¿qué debo hacer? ¿A quién debo elegir? A las dos las amo y no puedo alejarme de las dos. Anónima. Ay, santo Dios. Es decir, como que yo pueda hacer con mi vida lo que yo quiera y yo te felicito porque por lo menos estás preguntando acerca de qué es lo que Dios quiere. Y la palabra de Dios es bien clara. Dios ama al homosexual, pero Dios aborrece el pecado de la fornicación por el amor de Dios. Y la fornicación no es otra cosa sino que todo acto sexual que no se hace en la presencia de Dios, en una relación bendecida por Dios en el matrimonio. Entonces, es decir, en mi pueblo, en Nueva Orleans, la casa de ustedes, una señora presentó una demanda contra la corte porque quería casarse con 7 gatos. Entonces, ¿dónde vamos a parar? ¿Y qué clase de sociedad le vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros? La palabra de Dios en el libro de Génesis es bien clara. En el Génesis capítulo 1, versículo 28, la palabra de Dios dice lo siguiente, fíjense, capítulo 1, versículo 28, y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. ¿Y para qué los creó Dios? Para que el hombre y la mujer se unan y en esa unión basada en el amor puedan procrear y puedan unirse más el uno al otro. Por eso dice la palabra de Dios también en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a una mujer y los dos ser un solo ser. Entonces, el fin del matrimonio es doble. Uno, que a través de la unión sexual, a través del amor entre los dos, a través de la comprensión, del respeto, el cariño, todo lo demás, se unan los dos cada día más. Y lo otro es para que en esa unión, ¿verdad?, puedan ellos estar abiertos a la vida y procrear, si esa es la voluntad de Dios. Pero de nuevo, 2 hombres no pueden hacer eso, 2 mujeres no pueden hacer eso. Ah, no, pues que yo nací así. No, tú no naciste así. Es decir, Dios no se equivoca. Dios no hace las cosas mal hechas. Hay que averiguar cuál es el problema, por qué el hombre muchas veces está interesado en otro hombre y la mujer lo mismo.
Pero esa no es la voluntad de Dios. Si no, Dios hubiera hecho que dos mujeres se casaran y tuvieran hijos y que dos hombres se casaran y tuvieran hijos. Pero no es así. Es la sociedad la que nos ha metido en la cabeza que eso está bien y eso no está bien. De nuevo, tenemos que amar al homosexual. ¿Por qué? Porque somos todos hijos de Dios. Seamos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, todos somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por él. Pero también tenemos que estar conscientes de que tenemos que seguir la voluntad de Dios, tenemos que regirnos por la voluntad de Dis. Y la pregunta que yo te haría, ¿y por qué en vez de amar a una o amar a la otra, por qué no decides hacer la voluntad de Dios y en este momento ser casta para Jesús? ¿Por qué no? Dios a la fuerza. Si nosotros creemos que Jesucristo está vivo, si creemos que con Jesús hay victoria y todo lo podemos en Él que nos fortalece, entonces, ¿por qué no decir, no voy a hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios y en este momento voy a consagrarme al Señor y voy a ser casta para Jesús? Y consagrarte no quiere decir que tienes que ser una monja, no, para nada. Significa que tu vida va a ser consagrada al corazón de Jesús, que tú vas a poner a Jesús como prioridad en tu vida. ¿Para qué? Para que Jesús de verdad sea más y más el Señor de tu existencia. La palabra de Dios en Romanos capítulo 1, y con esto termino, y esto por el amor de Dios, llévenlo al corazón porque es palabra de Dios, dice: por esto Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian la relación sexual normales por relaciones contra la naturaleza. Y sigue, los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan unos por otros, practican torpezas varones con varones. Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 27. Entonces, ¿a quién vamos a servir? ¿A quién vamos a amar? ¿A lo que el mundo me dice o a lo que Dios me dice? Dios me ama tanto que dio su vida por mí. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto estoy yo dispuesto a sacrificarme por amor a Dios para hacer no ya lo que quiero, sino que hacer la voluntad de Dios? Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Tenemos a Ivette de Nueva York que está esperando vía telefónica. Ivette, ¿me escuchas? Hello, Ivette, ¿me escuchas? Ivette creo que se fue. Ivette, ¿me escuchas? Te escucho. Hola, Ivette, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mija? Hola, ¿cómo estás? Saludos. Dios te bendice. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Adelante con la pregunta, por favor. Padre, ¿hay un esquema para llevar a cabo la oración personal? Porque yo realizo la oración personal, pero no sé si hay un esquema o si yo estoy bien como ya la estoy haciendo. Tu oración personal, Ajá. Lo importante, Ivette, es que ores. Lo importante es que ores. ¿Cómo tú oras? Bueno, pues hay ciertas posturas que uno debe tener para no quedarse dormido, para no pensar en otras cosas. Hay ciertos lugares donde uno debe de estar para que no sea molestado por bubias o, en fin, por personas que se pueden acercar a ti para pedirte algo. Debe ser un momento de tranquilidad en la presencia de Dios. Como decía Samuel en el Antiguo Testamento, habla, Señor, que tu siervo escucha. La oración también no es hablar solamente, sino que escuchar lo que Dios nos quiere decir. Cerrar los ojos un ratito y simplemente en ese cerrar de ojos, escuchar todo lo que hay a nuestro alrededor. Y darnos cuenta de que Dios nos está hablando a través de la voz del silencio, a través de todo lo que hay a nuestro alrededor, que en alguna forma nos habla de Dios y a través de todo eso Dios nos quiere hablar. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, nos dice una cosa tan bonita, ¿verdad? Que yo creo que es importante escucharla y si es posible, pues ponerla en práctica. San Pablo habla de la importancia de orar constantemente y dice así: vivan orando y suplicando. Versículo 18, carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos mueve a orar. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a ese que es el Santo, que es Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos hace uno con Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de la oración, en este caso, podamos no solamente estar cerca de Jesús, pero también cerca de nuestros hermanos, que al fin y al cabo somos como células
partes pequeñísimas de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos sus hermanos. Rueguen también por mí para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que ánimo y ven, ora, y a medida que tú oras, pues no solamente vas experimentando más y más el amor de Cristo Jesús, su divino corazón, pero vas a poder dar amor a Jesús. Y a través de ese amor a Jesús, a tus hermanos y hermanas de comunidad y mucho más allá. ¿Por qué? Porque el amor no tiene fronteras. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, hermanos y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es acerca de los pentecostales. Ellos dicen que son la única iglesia verdadera y que solo ellos se salvarán el día del arrebatamiento. Además, que la gran ramera, la Iglesia Católica, se quemará en las entrañas del infierno. ¿Tienen ellos la razón? Gracias y que Dios los bendiga. Felipe, de Cartago, Valle, Colombia. Felipe, el Señor te bendice. Mira, yo te puedo decir a ti, Felipe, tu casa se va a caer y el techo se va a caer encima de ti y te va a aplastar. Tú tienes dos opciones, creerlo o no creerlo. Yo realmente estoy convencido de que Jesucristo establece una iglesia no para que sea ramera, no para que sea prostituta, sino para que sea esa barca de Pedro que va a salvar a la humanidad. Es Jesús quien salva, pero el instrumento de salvación, al fin y al cabo, es la iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la una santa, católica y apostólica. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, lo hemos dicho un montón de veces, lo seguiremos diciendo hasta que no tengamos ya aliento en nuestros pulmones. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice el Señor Jesús, y se lo dice a Simón Barjona, a quien le cambia el nombre y le pone el nombre de Pedro, que significa piedra firme. Le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Desafortunadamente le jugamos el juego a Satanás. Le jugamos el juego al diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Dividir. Decía Alejandro el Magno, divide y conquista, ¿sí? Y lo que Satanás está haciendo precisamente hoy día con muchos que se llaman cristianos, pero que realmente sería bueno que se cuestione un poquito si realmente los juicios, las críticas malsanas que hacen, están basadas en el amor de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y están tratando de destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios es la iglesia. Es lo más importante que hace Jesús en este mundo. Lo que hace Jesús en el sentido de crear una entidad para que todos conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Por eso Jesús establece su iglesia. Y Jesús muere por su iglesia. Nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, que quería una iglesia santa, una iglesia inmaculada, una iglesia sin manchas y sin arrugas. Pero depende de nosotros, de ti, de mí, del otro, si realmente queremos caminar en el camino de la santidad o en el camino de la depravación, en el camino del pecado, en el camino opuesto a la voluntad de Dios. Y podemos llamarnos cristianos, pero tenemos que preguntarnos, ¿somos realmente imágenes y semejanzas de Cristo, sí o no? En el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 1 al 2, el Señor Jesús nos habla de la importancia de nuestras palabras y dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados,
porque de la misma manera que ustedes juzgan, serán juzgados. ¿Quién le ha dado autoridad a este amigo tuyo para decir que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia? ¿Quién le ha dado autoridad? ¿Con qué autoridad él está diciendo eso? Que se mida sus palabras, porque un día delante del justo juez, él va a tener que dar respuesta de lo que él ha hecho y lo que ha dicho acerca de la obra maravillosa, poderosa, que Jesucristo ha realizado, que es su Iglesia Católica. Dice la palabra de Dios, ¿qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo antes de sacar la pelusa del ojo de tu hermano. ¿Qué es la ramera? ¿O quién es la ramera? Si nosotros vamos al libro del Apocalipsis y si estudiamos un poquito de historia, nos damos cuenta que la ramera era una gran ciudad. Era una gran ciudad. La Iglesia Católica no podía ser la ramera, porque la Iglesia Católica era perseguida por esa gran ciudad. Esa gran ciudad era o Roma o Jerusalén, una de las dos. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículos 7, bueno, vamos al versículo 8 para ir más rápido. Versículo 8, dice así: ahora sus cadáveres, es decir, esos que pertenecen a la iglesia que Jesús fundó y que han muerto por su fe en Cristo Jesús, están tendidos en la plaza de la gran ciudad. Sí, Roma persigue a los cristianos, le da muerte a los cristianos. Pablo fue uno de los que hizo eso, ¿sí? En el nombre de Dios. Y Jerusalén también, Jerusalén que representa a todo Israel. Están en la plaza de la gran ciudad que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, es decir, lo peor, lo más horrible, porque están matando la obra de Dios, porque están tratando de aniquilar la obra de Dios, pero esa obra no va a ser vencida. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió, los poderes del infierno jamás la podrán vencer, bendito sea el Señor. Y dice, esa ciudad que es también donde su Señor fue crucificado. Lea un poquito más la Biblia y aprenda un poquito más lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Y no se dejen manipular por cualquier persona que les dice cualquier cosa, porque si bien es cierto, bendito sea Dios, que tu techo no se va a caer, también es bien cierto que la Iglesia Católica es voluntad de Dios para que nos salvemos a través de ella, conociendo las enseñanzas de Jesús y poniéndolas en práctica. Que Dios te bendiga, amigo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me llama la atención que nosotros bendecimos al Señor cuando somos pecadores. Me parece que este término está mal empleado. Agradezco constantemente las bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros, pero no creo que yo pueda bendecir al Señor, aunque sí puedo bendecir a otros en el nombre del Señor y darle infinitas gracias a Dios por sus bendiciones y misericordia. Ida. Qué bueno, Ida, muchísimas gracias por tu pregunta. Entonces, lo que dice el apóstol Santiago está mal. Tenemos que estudiar la Biblia. Y el apóstol Santiago, en su carta, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: hablando de la lengua, con ella bendecimos a nuestro Señor, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. La palabra bendecir no es dar una bendición. Esto es el signo del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que en Él, en Jesús, tengamos vida y salvación eterna. Pero bendecir significa hablar bien de una persona. O maldecimos, o bien decimos, bendecimos. Entonces, bendecimos a Dios, todos debemos de bendecir a Dios, todos debemos de alabar a Dios, todos debemos de glorificar a Dios, todos debemos de exaltar a Dios, todos debemos de hablar bien de Dios, pero no solamente con nuestras palabras, pero más aún con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir nuestro cristianismo. Entonces, no podemos estar diciendo, bueno, esto me gusta del cristianismo, esto no me gusta del cristianismo, esto lo voy a poner en práctica y esto no. No, o somos cristianos o no somos cristianos. O calientes o fríos, y cada cual tiene que tomar su decisión. O calientes o fríos, ¿por qué? Porque los tibios nos convertimos en una piedra de tropiezo y el Señor nos vomita de la boca.
Y yo me incluyo, porque muchas veces también yo he pecado y me he apartado de la gracia de Dios. Muchas veces yo he sido pleitista, muchas veces yo he sido una persona que no ha mostrado el amor que debería mostrar, tantas otras cosas más que todos nosotros en alguna forma, pues somos culpables de eso. Pero tenemos que ir mejorando y tenemos que ir buscando con la gracia y el poder del Espíritu Santo en nosotros, vivir como Jesús nos enseña. ¿Y cómo Jesús nos enseña a vivir? Pues amando a Dios por encima de todo y amando al prójimo hasta tal punto de decir, Señor, que mi vida sirva para que otros puedan levantarse a sus miserias y comenzar una vida de santidad, una vida cada día más cerca de ti. Así sea, bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, quiero decirles que el 18 de agosto, que ya se acerca, vamos a tener el esperado sábado de milagros en Nueva Orleans, Luisiana, en la casa de ustedes, en el Poison Train Convention Center. Para más información, eso va a ser un día de prédica, un día de alabanzas, un día de liberación, de sanación, de restauración y de acercamiento al corazón de Cristo Jesús nuestro Señor. Por favor, llamen números telefónicos 504-931-7720, 504-931-7720, y doy gracias al Señor porque le he estado pidiendo que me aclare la voz y lo ha hecho, bendito sea el Señor. Y el otro número telefónico 638-0657, 504-638-0657. Y también recordarles que nuestros hermanos de Mensaje en Dallas, Texas, van a tener su sábado de milagros el fin de semana siguiente, el sábado 25 de agosto, en el Pleno Event Center. Para más información, por favor, comuníquense al Ministerio Mensaje en Texas. El número telefónico es 469-478-5629. Repito, área 469-478-5629 o el número telefónico 214-527-4839. Quiero también recordarles que voy a estar con el favor de Dios en Utah el 28 y el 29 de julio en el Congreso de Sanación Familiar en la parroquia San Francisco de Asís. Para más información, por favor, comuníquense con Serafín Tadeo, al número telefónico área 801-427-9430. 801-427-9430. Y finalmente, pues decirles que ya se acerca también el poderoso, transformador, maravilloso peregrinaje a Portugal y a Tierra Santa. Los días del 15 al 25 de octubre, Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages, número telefónico 603-941-3078, 603-941-3078, o escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com. Escríbanos, hermanas y hermanos, con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y suscríbanse, por favor, a la página de este servidor en Facebook, si todavía no lo han hecho. En esa página ofrecemos pensamientos que les ayudarán en su crecimiento espiritual. Vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Recuerden de orar por este programa, por este ministerio, y también cuando puedan, pues enviarnos sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor va detrás de ustedes, delante de ustedes y sobre ustedes, para que les bendiga en abundancia y los llene del poder de su divino amor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.